Mejores álbumes conceptuales. Número 8. Cromática de Lady Gaga. Cromática, su nuevo trabajo, se sostiene sobre un concepto futurista y alienígena, el planeta homónimo en el que los prejuicios y dogmas terrícolas no existen, pero también aborda temas más profundos del universo personal como el trauma de la pérdida, la dismorfia y las crisis de salud mental. Mas no obstante, la gran virtud que esconde este álbum es, con mucha diferencia, su grandiosa producción musical. Cromática, con todo y su estética futurista y su carácter de disco pop, es antes que nada un excelente revival de la música house, y es como debe ser disfrutado. Número 7. The Walk de Pink Floyd. Posiblemente el álbum más conceptual de todos los tiempos. Fue ideado por Roger Waters cuando se percató del fanatismo y la alineación de los seguidores a las grandes bandas de rock manifestando en sus conciertos. Waters imaginó un enorme muro cuyos ladrillos tenían un tema como la guerra, el sistema de educación y la sobreprotección materna. La icónica portada está hecha del muro, mismo que después sería llevado a la realidad en The Wall Tour, uno de los conciertos más impactantes que ha visto la humanidad. Número 6. American Idiot, de Green Day. Cuenta la historia de Jesús Suburbia a través de los conflictos políticos, económicos y sociales por los que atraviesan los Estados Unidos en ese entonces, criticando la guerra en Afganistán y el terrorismo. La famosa portada tiene a un corazón en forma de granada de mano sangrando, sujeta por una extremidad, un símbolo de que el amor y la paz fueron sustituidos por las armas, con especial énfasis por la política bélica de la administración de George W. Bush. Número 5. Tommy de The Who. Pete creó un álbum oscuro y enigmático partiendo del personaje homónimo, Tommy, un chico que sufre un trauma y queda ciego, sordo y mudo durante un largo tiempo, en el que sufre abusos de las personas cercanas y se aficiona al pinball. La historia tuvo tal repercusión que en 1975 se realizó una adaptación a la pantalla grande. En realidad, la idea original del arte gráfico era un tríptico creado por Mike McNerney. En la parte delantera, incluye una esfera azul cortada con un fondo en un cielo entre aves y nubes. En la parte trasera, aparece una mano con estrellas y el dedo índice señalando en dirección al espectador. Número 4. The Black Parrot, My Chemical Romance. Tras la cacería de las almas de miles de hombres malos, el conjunto necesitaba una imagen. Ya eran el icono de una generación y su tercer álbum de estudio no podía ser menos que Three Cheers for a Sweet Revenge, contando la historia de un paciente de cáncer terminal. The Black Parrot es una ópera rock con la que acompañamos al protagonista por su desfile hacia la muerte envuelto en el sombrío uniforme de una banda escolar. Una mención especial a House of Wolves, el paso del paciente por el infierno y la canción favorita de quien le escribe. Número 3. Watertown, de Frank Sinatra. Uno de los trabajos menos reconocidos en términos de ventas, es uno de los discos más profundos de Sinatra. Watertown cuenta la historia de un hombre atormentado que vivía junto a su esposa y un par de hijos felizmente en la localidad del mismo nombre, hasta que ella decidió irse a buscar suerte a la ciudad de Nueva York. La portada incluye la estación de tren de Watertown y el punto de fuga se concentra en las vías de tren. Parte de la nostalgia de abandono es parte del concepto. Número 2. Lonely Hearts Club Band, de The Beatles. Influyentes de la historia, cuenta con una de las mejores oberturas que puede tener un álbum, con la banda afinando sus instrumentos y presentándose como el club de corazones solitarios. Se dice que la salida del álbum fue una excelente coincidencia con el inicio del Summer of Love, un evento que concentraría a las comunidades hippies de San Francisco en Estados Unidos. Número 1. Dangerous, de Michael Jackson. A pesar de que se pueda cuestionar si este es o no un álbum conceptual, significó un cambio bastante experimental en su carrera. En palabras del rey, quería ser un álbum como el Cascanueces, que de aquí a 1000 años las personas lo sigan escuchando. El álbum con ritmos bastante urbanos, la inclusión de thrash,
chasquidos y la primera vez que se oía a Michael rapear, además de sus excelentes sencillos, nos llevan a otra época a la que quizá no pertenecimos, pero cuyo nostálgico sonido nos lleva a recordar esos tiempos. Gracias por llegar hasta el final. Recuerda suscribirte a nuestro canal y regalarnos un gran like. Nos vemos en un próximo video.